Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellicier. El video que les voy a grabar hoy día va a ser un poco distinto a los habituales. ¿Por qué? Porque aunque les voy a mostrar fotografías que tomé en la playa para poder explicarles mejor este tema, voy a hacer referencia al pintor francés Claude Monet. Este pintor, aprovecho de comentarles, nació en 1840 y vivió hasta 1926. Voy a basar este video en parte en este pintor porque él pintó series. ¿A qué me refiero? Estas series las pintó en base a las mismas situaciones, a las mismas escenas, pero bajo condiciones de luz distintas. Por ejemplo, en la Catedral de Rouen tenía varios lienzos y pintaba cada uno según la condición de luz del momento. Por ejemplo, estaba pintando con un cielo despejado, se nublaba y seguía pintando esa atmósfera con esa nueva iluminación en otro lienzo. Y así iba cambiando de lienzo según la luz que iba recibiendo la escena que estaba pintando. Por eso realizó varias series de, por ejemplo, como les digo, la Catedral de Rouen, nenúfares que tenía en su jardín y otras tantas en que se preocupaba de eso, de registrar, como les digo, las mismas escenas bajo condiciones lumínicas totalmente distintas. Y eso hace que la pintura, y en nuestro caso la fotografía, tenga una apariencia muy distinta, que transmita sensaciones diferentes. Por eso yo les voy a mostrar esta fotografía que tomé en la playa, para que vayan viendo cómo solamente al cambiar la iluminación, la escena cambia muchas veces en forma drástica. Todas las fotografías que les voy a mostrar las tomé en 3 días. ¿Ok? Aquí se las voy a mostrar desde la mañana hasta el atardecer, pero como les digo, son 3 días en que tuve cielos despejados, nubes, y llegué hasta tomar algunas cerca del atardecer. A las 8:30 tomé esta primera foto aquí en la playa, temprano, antes de que el sol saliera. La luz, como pueden ver, es suave. Bueno, aquí tomé este salto de agua, me agrada tomarlos cada vez que se puede. El fondo pueden apreciar que está brumoso, el mar gris, ¿sí o no? Totalmente gris el mar. Y el cielo totalmente nublado. A las 9 de la mañana salió el sol. El mar, como pueden apreciar, se ve totalmente azul, muy nítido. Claro que el fondo se ve nuboso. El cielo se ve celeste, pero con cierta nubosidad. A las 10:15 está soleado, como en la foto anterior, pero levemente menos brumoso el fondo. ¿Se dan cuenta? A las 12:30 el mar está azul, se ve azul, aunque menos que en las fotos anteriores. Hay nitidez, algo de brumosidad en el fondo, como pueden apreciar. Y aquí a la derecha vemos unas cuantas nubes aisladas por ahí. A las 19:30 el cielo presenta algunas nubes. El fondo está menos nuboso que en las fotos anteriores, como pueden ver. El mar se ve celeste y en algunas rocas hay una luz directa anaranjada, como pueden apreciar. Y esta última foto de la serie la tomé a las 20:15. El cielo presenta algunas nubes amarillentas, el fondo se ve muy brumoso, el mar está celeste y el sol ilumina algunas rocas dando un efecto dorado sobre ellas. Y ahora les mostraré fotografías de unos edificios que también fui fotografiando a medida que la iluminación iba variando. A las 8:15 de la mañana el cielo muestra nubes grises y los edificios se ven tras una bruma densa. Todo el ambiente se ve grisáceo con una luz suave. A las 8:45 tomé esta foto en que el sol está recién saliendo. El cielo se ve celeste y los edificios con poca bruma. Podemos notar que el árbol de la izquierda está iluminado por la luz directa del sol.
El contraste es notorio, ¿eh? A las 9 de la mañana tomé esta foto en que el cielo aparece totalmente nublado y gris. En el ambiente hay una luz suave. Suave porque las sombras son tenues. Cuando las nubes tapan el sol, se produce una luz suave, donde las sombras desaparecen o quedan muy tenues. Y por el contrario, cuando el sol brilla directamente sobre los objetos, sobre la escena, la luz es dura. Las sombras son muy marcadas y hay poco detalle en ellas. A las 11:15 tomé esta foto en que el cielo se ve con nubes grises y una luz suave. El sol da una luz levemente cálida sobre los árboles. A las 12:30 el cielo tiende a verse celeste. Hay menos nubes y son casi blancas. ¿Se dan cuenta? Los edificios se ven con poca bruma, por lo que aparecen un poco más nítidos. Y los árboles están recibiendo una luz cálida y suave. A las 13:30 tomé este cielo totalmente nublado y gris. Y los árboles, como pueden apreciar, reciben una luz cálida. Luego a las 16:45 tomé este cielo que tiende a celeste pero nuboso. Y los árboles reciben una iluminación levemente cálida. Esta foto que tomé a las 17:00 muestra un cielo celeste nuboso. La luz es suave y tiende a cálida en los árboles. A las 17:45 tomé esta fotografía que captó este cielo celeste sin nubes. Los edificios y árboles se ven con una luz cálida y más o menos suave. En la foto que tomé a las 18:15, el cielo se ve celeste con nubes blancas. La iluminación es cálida y relativamente suave en la escena general. En la foto que tomé a las 19:30, el cielo se ve gris con nubes detalladas. La iluminación es gris y suave. A las 19:45 tomé esta foto en que el cielo se ve celeste y despejado. La luz es cálida y levemente dura. A las 20 horas tomé esta foto con un cielo despejado y celeste. Como pueden notar, allá al fondo, en una ventana, se reflejó el sol. Dio ese brillo intenso. ¿Se dan cuenta? La luz es cálida y más dura. En esta foto de las 20:15, el cielo se ve celeste y sin nubes. La luz es cálida y relativamente dura. Les recuerdo que estas fotografías las tomé durante 3 días. ¿Ya? En Chile, la luminosidad no tiende a cambiar en forma tan drástica. A veces sí. Bueno, sigamos con las demás fotografías para que terminemos con los edificios. A las 20:15 tomé este cielo nuboso, grisáceo, con luz cálida en los edificios y en este árbol que está aquí a la derecha. En los otros árboles, la luz, como pueden ver, es fría. A las 20:30 tomé este cielo totalmente nublado con este tono gris. Los edificios que pueden ver al fondo reciben un destello suave del sol, con una luz más o menos cálida. A las 20:45 pueden apreciar que el cielo se ve sin nubes, pero grisáceo. Y la iluminación general de la escena es suave y también gris. La luz fría quiere decir que tiende a los tonos azules. Y la cálida, por supuesto, al contrario, a los tonos amarillentos. A las 21:00 el cielo está despejado pero grisáceo. Supongo que notarán que el sol ya se escondió tras el horizonte, por lo que la luz que llega a esta escena proviene reflejada desde el cielo, lo que da una luz muy suave. Y, por supuesto, la noche ya está por comenzar. Si captamos fotografías bajo un sol radiante, con un cielo espléndidamente azul, podremos transmitir alegría, esperanza. Si por el contrario el cielo está gris, con unas nubes que ya se vienen abajo, transmitiremos tristeza, nostalgia. Es decir, que en base a la iluminación podemos transmitir todos esos adjetivos que les estoy mencionando y muchos más. Entonces recuerden, la iluminación es tan importante como saber ajustar la cámara, como saber ajustar, por ejemplo, la cámara en un diafragma 5:6, con un tiempo de exposición de un 500 segundos, con un ISO, no sé, 400, por ejemplo. Eso es importante.
pero la iluminación, los sentimientos, quiero decir, que vayamos a transmitir son también muy, pero muy relevantes. Ya habiendo entregado esta idea, amigos míos, y que espero que la puedan poner en práctica, que practiquen con la iluminación, este video lo basé en el pintor Claude Monet, que con sus pinturas ya hacía estos experimentos. Así que yo los invito a que con sus cámaras también lo hagan para que vayan progresando. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos pronto en otro video.